con Dios. Mateo 4:12 inicia diciendo: cuando Jesús se enteró de que Juan estaba preso, volvió a Galilea, pero se retiró de Nazaret y se estableció en Cafarnaúm, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El versículo 16 continúa diciendo: el pueblo, asentado en tinieblas, vio gran luz. A los que viven en región de sombra de muerte les resplandeció la luz. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, que estaban echando la red al agua, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, lo siguieron. Un poco más adelante, Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, quienes estaban en la barca junto a su padre y remendaban sus redes. Jesús los llamó y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea, enseñaba en las sinagogas de ellos, predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama se difundió por toda Siria, así que le llevaron a todos los que tenían dolencias, a los que sufrían diversas enfermedades y tormentos, y a los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los sanó. Y lo seguía mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Impresionante cómo, si queremos hacer lo que Jesús haría, nosotros tenemos que leer las Escrituras, porque si no, ¿cómo va usted a seguir a alguien que no conoce? Y las Escrituras nos revelan desde siempre quién es Jesús, y Jesús lo tiene muy claro, porque me llama la atención que estamos empezando un pasaje y él se entera que Juan el Bautista estaba preso, pero eso no lo detiene en su propósito. Él sabe que cada circunstancia es parte de ese propósito. Luego inicia ese llamamiento a sus discípulos y rápidamente los invita a que lo sigan. Y la respuesta a eso es: dejándolo todo, lo seguían. Lo que estaban haciendo, familia. Cuando Jesús pone en nosotros un llamado, la pregunta es: ¿estamos dispuestos a dejar eso que nosotros pensábamos que teníamos que hacer por seguir lo correcto? Porque si queremos conocer cuál es nuestro propósito, el que sabe nuestro propósito es Él. Pero, ¿qué podemos comentar entonces de qué haría Jesús con base a lo que leímos en Mateo 4, 12 y 25? Esa llamada de Jesús a sus discípulos, a hombres tan imperfectos como tú y como yo, eso es lo que a mí me llama la atención. Gente que al final pasó tiempo con Él, que luego, como dice la palabra en Hechos, se les notaba que habían estado con Jesús, aunque eran hombres de letras, sin letras y del vulgo. Mientras más tiempo pasemos con Jesús, mientras más tiempo escuchemos de su palabra, leamos su palabra, nos vamos a parecer más a Él, vamos a tener su carácter, vamos a poder activar de la forma en que Él activaba. Y esto era lo que precisamente resaltaba para mí en este texto. Él llamó a gente imperfecta, gente que estaba trabajando en lo que sabía trabajar, pero que tenía un llamado específico para cumplir con aquello que Jesús estaba dispuesto a hacer aquí en la tierra. Y te imaginas entonces haber compartido con Él tanto tiempo, aprender todo lo que Él hacía. Jesús dice en el versículo que yo tuve oportunidad de leer: enseñaba, predicaba el evangelio y sanaba también. Y prácticamente eso fue lo que después hicieron los discípulos con aquella gran pasión que pudieron aprender de Él. Así que probablemente Jesús te está llamando. Tú creas que no tienes lo necesario para que Jesús te llame, para que tú cumplas algo en específico, pero quiero contarte que sí, así nos ha llamado a todos, a quienes estamos aquí, a quienes están detrás de cámaras, tal vez en un momento de imperfección. Cuando nosotros vemos más la imperfección, Él se acerca para decirnos: sí se puede hacer todo lo que Dios tenía preparado para ti, pero lo que necesitas es seguirme. Y hay un gran reto que leía en el versículo 24, cuando tú hablabas, María José, de su fama se difundió por Siria. Entonces dice que le llevaban a todos los que estaban enfermos, y los que tenían dolencias, y usa varias enfermedades, tormentos, y a los endemoniados, lunáticos, etc.
Y me gusta ese gran reto porque la fama de Jesús no era la fama que ahora nosotros creemos que hay, ¿verdad? Esa fama efímera, esa fama que es pasajera. A veces creemos que la fama solo es como me tomo una selfie, y no estoy hablando mal, uno usa las redes y lo que querramos, pero la fama de Jesús era conocido por algo tan especial que la gente lo buscaba porque había algo especial en él, había sanidad, le quitaba las dolencias, había algo extraordinario en Jesús. Y cuando entendemos que el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y opera a través de nuestras vidas, pues la gente va a querer estar cerca de nosotros porque cuando está el Espíritu de Dios en nosotros, las personas quieren estar con nosotros, quieren platicar con nosotros. Hay algo especial y a mí siempre me ha gustado que en la vida de José, en la vida de Daniel, la Biblia siempre ha utilizado que había un espíritu de parte de Dios en ellos. Y yo siempre digo, Señor, dame ese espíritu de parte tuya en mi vida. Y Jesús estaba operando en esto y me gusta. Entonces, imagínense, no había redes sociales, no había nada. Y la fama de Jesús se extendía. En aquel entonces yo no me puedo imaginar cómo se expandía esa fama, pero si quieres que realmente algo pase en nuestras vidas, deja que sea Él el que obre. Y siempre me llama la atención este consejo de hace mucho tiempo, y es que nosotros los cristianos no necesitamos autopromocionarnos, ¿verdad? No necesitamos estar hablando de que, y lo hablo para los cristianos, a los hijos de Dios, no necesitas estar diciendo qué título tienes, que sé que sacar un título, exacto, que un título universitario cuesta mucho y es loable lo que hacemos muchos para salir de la universidad y los que hacen eso, es trabajo, pero muchas veces tiene que hablar más lo que hay en nosotros que lo que hemos alcanzado, los títulos y todo, sino que cuando la presencia de Dios está en nosotros, eso habla mucho de nosotros. Entonces, dejemos que sea Él el que hable por nosotros y ahí vamos a encontrar realmente la verdadera bendición, Huguito. Sí, también en Proverbios dice que no hablas tú bien de ti mismo, sino que un tercero hable bien de ti, ¿verdad? Me llama mucho la atención, hablando de liderazgo, que es el tema que tenemos, ¿verdad? Y leemos este texto y ¿qué haría Jesús? Pero yo les quiero contar que a veces cuando uno lee eso, a mí me cuesta identificarme con Jesús. Yo digo, yo soy Pedro, yo soy Simón, o yo soy alguno de los discípulos. Pero cuando nos traen la pregunta, tú... con el ejemplo de Jesús, la idea es qué haría Jesús en una situación como yo. Entonces yo tengo que ver qué es lo que hizo Jesús. Y no sé si a ustedes, pero a mí me cuesta. Como tú decías, Él escogió gente imperfecta. Yo rápido me identifico con el imperfecto, digamos, no con Jesús, ¿verdad? Y digo yo, Él sanaba, Y entonces, ¿qué será lo que yo puedo hacer? Pero hablando del tema del liderazgo, una de las cosas que me llamó la atención pensando en lo que hizo Jesús ahí, es que Él, a pesar de ser, por así decirlo, superior en todo a sus discípulos, Él no decidió hacer las cosas solo, sino que Él llamó gente, como tú dijiste, gente imperfecta, pero ¿y en qué le iba a ayudar Pedro? Puedo decir yo, ¿y en qué le iba a ayudar? Sin embargo, Él los llamó. Y pensando en las situaciones que tenemos, a veces nosotros podemos llegar a creer que nosotros no necesitamos de la gente por alguna habilidad que tenemos, como dijo Nobel, tal vez alguien estudió y tiene algún título y tiene alguna habilidad especial y por eso considera que ya no necesita de los demás. En cualquier profesión que tengamos, ¿verdad? Nosotros eventualmente podemos ser buenos en algo que hacemos. Y una de las enseñanzas que yo veo para mí en este aspecto es que yo no tengo que hacer de menos a los demás. Yo necesito tener más gente a mi alrededor. Y si ellos todavía no saben, pues tal vez les puedo enseñar, ¿verdad? Y si hay algo que no han desarrollado, tal vez les puedo decir, mira, esto te falta desarrollar. Pero no podemos hacer a la gente pensar que solos vamos a lograr el éxito como líderes. Y tenemos el ejemplo de Jesús, que siendo el que sanaba, siendo Él el que enseñaba, siendo Él el que podía hacer milagros, aún así trajo gente con Él para que lo acompañara y para que lo ayudara a hacer su ministerio. Creo que es para mí una gran lección que espero que todos podamos tomar. Sí, y unido a lo que dice Hugo, precisamente yo tengo por aquí resaltado algo, y es que no era común que los rabíes buscaran a los estudiantes, sino que los estudiantes buscaran a los maestros para que les enseñaran. Pero como Jesús es extraordinario para hacer todo contrario a lo que el mundo hacía, fue Él el que los buscó.
Y entonces, como Hugo nos decía, el liderazgo, no podemos estar solos. De eso se trata el liderazgo, no solo terrenal que ahora podemos tener nosotros, sino que lo que Jesús hizo es un gran ejemplo. Él no podía estar solo, él sabía que no iba a estar solo y que tenía que multiplicarse. Y eso es lo que tenemos también que hacer cuando estamos en una posición de liderazgo. No esperar que se nos acerquen para preguntarnos qué es lo que se tiene que hacer, sino que ir y buscar aquellos en los que vemos nosotros las capacidades y vemos los talentos para que se desarrollen junto con nosotros y al final que sean nuestros discípulos, así como estos hombres fueron discípulos de Jesús, que aprendan tanto de Él o que aprendan tanto del liderazgo basado en el Señor para que se puedan replicar y multiplicar. Y antes de hacer un resumen de todo lo que han hablado, amigos, yo quisiera hacer una pregunta, tanto a los que nos están escuchando como a los que estamos acá. ¿Qué cualidades entonces debemos considerar que un líder debe de tener? Esa va a ser la pregunta del día. ¿Qué cualidades consideras esenciales en un líder? Entonces, resumiendo lo que estoy captando de lo que dicen, María José nos hablaba de cómo Jesús hacía las cosas contrarias a lo que el mundo haría. Está llamando gente imperfecta. Si usted hace un emprendimiento, agarraría los currículums y decir, este es el que más le falta, este voy a llamar. Piense en eso, ¿verdad? No me la hablaba que hay un llamado, que ese llamado encierra algo extraordinario, pero muchas veces nosotros no lo podemos ver. Nos llama en el área de debilidad y ahí estaba ese llamamiento extraordinario. También, Hugo, estabas hablando acerca de que te identificas con esas personas imperfectas. Yo también me paso de ese lado. Pero enfatizabas en algo, que hoy lo vamos a hablar bastante, ¿verdad? El líder no debe estar solo. El líder no debe creer, como lo decías, Nobel, aunque tengas la preparación. No estamos diciendo que tener la preparación no cuente. Exacto. Pero creer que solo eso es lo que importa y entonces no tomamos en cuenta a los demás. Jesús lo hubiera podido hacer así, si es el Hijo de Dios. Era el único. Él lo hubiera podido hacer así, pero nos modela que estamos en un mundo que es imperfecto y que vamos a necesitar de muchas personas para sobrellevar cada reto. Pero entonces, ¿qué cualidades podemos ver en ese liderazgo de Jesús que han impactado en nuestra vida? Voy a empezar yo, porque para así vamos de regreso. Perfecto. Pero hablando de que Jesús, a pesar de que Él era el que enseñaba, Él era el que sanaba, Él no necesitaba de nadie, pero buscó a gente que estuviera con Él y que lo ayudara, a mí eso me muestra la cualidad de la humildad, porque Él, siendo el más grande, Él no necesariamente hacía eso, como lo dice también Filipenses, como algo a qué aferrarse, dice Filipenses, sino que Él estaba dispuesto a estar con todos los demás como uno más. Y así lo dice la Biblia, Él es como uno más entre muchos hermanos, aunque Él es el Rey, ¿verdad? Aunque Él es el Señor. Así que yo veo que una de las cualidades es la humildad y que el Señor nos ayude a ser humildes, ¿verdad? Humildad, entonces. ¿Qué haría Jesús? Humildad. Humildad. Hazlo con humildad. Yo creo que ahí encierra todo también, porque de ahí yo creo que parte la base. Yo me recuerdo ahora mismo de Bill Graham. Hay una historia que cuenta que Bill Graham, mientras estuvo vivo, y había otro conferencista cuando iba a dar sus prédicas y Bill Graham era oyente, Bill Graham siempre estaba sentado en la primera silla o cerca tomando notas. Y uno dice, ¿cómo Bill Graham iba a estar tomando notas y de todo? Pero es que eso es parte de la humildad y es siempre tener un corazón de aprendiz hasta la muerte, literalmente. Y creo que eso es lo que necesitamos, tener un corazón de aprendiz. Y quiero agregar otra cosa más. Y lo que decía Huguito creo que es fabuloso y tiene que ser humildad y no la falsa humildad, ¿verdad? Porque esa está la otra, ¿verdad? Porque a veces pasan cosas y uno dice, sí, gloria a Dios, y decimos, sí, es para la gloria de Dios, pero es del diente al labio. Realmente la humildad no habla menos de nosotros, solo es que nosotros reconozcamos que lo que tenemos viene de Dios, ¿verdad? Porque yo puedo decir, ay, sí, cómo hizo tal deporte, qué impresionante, cómo mete las canastas y todo. Sí, ¿verdad? Ahí humildemente y por dentro estoy con todo el ego hasta arriba. Entonces, la humildad se demuestra, se nota en alguien, ¿verdad? En sus acciones, sus palabras. Entonces, creo que la humildad parte de todo eso. Humildad también, ¿no? Él nos habla, bueno, en primer lugar, Hugo nos dice, ¿cómo lo haría Jesús en una situación? Como estamos hablando hoy de liderazgo. Puede ser que este pasaje le esté hablando en un momento de su vida que no tenga nada que ver con liderazgo, pero sí con toma de decisiones. ¿Qué haría Jesús en las tomadas de decisiones? Hágalo con humildad.
no piense que como usted ya lo estudió o ya hizo esto en alguna otra oportunidad, entonces sí voy a ser humilde, pero de todas maneras lo voy a hacer como yo quiero. ¿Y María José? ¿Qué Yo creo que podríamos una decir? de las cualidades del liderazgo de Jesús fue el servicio, porque Él les sirvió a sus discípulos, enseñándoles todo lo que Él sabía, mostrándoles muchas cosas del corazón de su Padre Celestial. Y cuando nos vertimos con servicio en el liderazgo, tenemos paciencia, tenemos mucha misericordia también, porque cuántas veces Jesús les dijo, ya por favor entiendan por qué, hasta cuándo van a seguir actuando de esa forma, hasta cuándo van a ser incrédulos. Y con servicio, cuando se sirve con amor, porque definitivamente Jesús sirvió con amor, creo que esa es una de las cualidades que también tenemos que destacar junto con la humildad, como nos comentaban aquí nuestros amigos. El servicio es parte de a mi criterio, de las cualidades del liderazgo de Jesús. Humildad, servicio, estar dispuesto a dejarlo todo, no creer en nuestra propia prudencia. Qué efectivo era Jesús para llamar a la gente, ¿verdad? Yo no sé si ustedes, sabiendo en lo que se dedican, a veces cuesta conseguir a alguien que haga un trabajo específico que uno quiere, ¿verdad? Uno lo tiene que convencer o tiene que buscar a la persona. Pero miren qué efectividad de Jesús, que dice que les decía, síganme, y dejaban todo, ¿verdad? Creo que él era como, no sé cómo poder decir, que la persuasión que podía tener, ¿verdad? Que el poder de convocatoria, convencimiento. eso es un verdadero líder, ¿verdad? Que realmente tiene ese poder de convocatoria. Y yo creo que cuando nosotros necesitamos algo así, sea una persona que nos ayude, un colaborador, ¿verdad? Un proveedor, un voluntario en la iglesia, creo que debemos pedirle al Señor, ¿verdad? A veces, una vez, Alvarito Arenales me dijo, mira, yo quería conseguir a alguien, me dijo, demos un anuncio en la iglesia. Le dije, no, me dijo, eso es como agarrar con una escopeta y van a salir un montón de balitas así, me dijo. Orá, me dijo, pensá que el Señor te ponga y le hablas a la persona específicamente. Me dijo. Así es. Eso es más efectivo. Y tenía razón, es más efectivo, ¿verdad? Así que yo miro que Jesús era muy efectivo. Intuyo o infiero de que él oraba, ¿verdad? Que él le pedía al Señor. Y creo que es algo que podemos aprender de cómo hacía Jesús, ¿verdad? Que él no tiraba a lo que saliera, sino que seguramente seguía la voz del Señor. Y eso es lo que le voy a pedir a Noel. Oremos para escuchar la voz del Señor, para filtrar lo que incluso nosotros comentamos acá y lo que recibimos de Él, de la palabra. Gracias. Oremos. Dios, hoy de verdad arrancamos dándote gracias por el privilegio que nos das a estar, ya sea con nuestros amigos que van hacia sus trabajos, están en su casa, en su oficina, haciendo teletrabajo, no sé. Gracias por la oportunidad que nos das de liderar personas, incluso liderar nuestra propia familia primero y dar el ejemplo. Danos la sabiduría para poder seguir tus pasos, danos la fuerza para representarte bien, tener la humildad, tener la honradez, tener, Señor, la capacidad de poder ser buenos aprendices. Danos esa ayuda. Necesitamos, Señor, ser buenos representantes tuyos y que tu presencia siempre esté con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero aprovechar en este momento también tan hermoso, es que se una usted con nosotros al Bible Challenge. Estamos leyendo la palabra del Señor y nos toca Ezequiel 25:30 y acá a usted le va a aparecer en este código QR. Usted lo puede escanear, se puede unir usted a la comunidad del Bible Challenge. Hay una gran comunidad que estamos ahí aprendiendo de la palabra del Señor. Si usted nos está viendo por primera vez o nos está escuchando por primera vez, esta es una comunidad donde estamos aprendiendo de Dios, estamos aprendiendo de los milagros del Señor, estamos aprendiendo de lo que Dios dijo hacia el futuro. Así que únase con nosotros porque acá lo que transforma es la palabra del Señor. Y con esto terminamos el primer segmento de ¿Qué haría Jesús? Y al volver vamos a continuar hablando acerca de liderazgo con propósito. En tiempos de incertidumbre, necesitas recordar que Dios te dio una voz para liderar. Descubre estrategias que te ayudarán a vencer los obstáculos y de la mano de Dios, sé un líder imparable. Y la lectura inicia así. Tú eres quien Dios dice que eres. ¿Qué tanto te conoces? ¿Sabes cuáles son tus talentos? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cómo te visualizas a corto, mediano y largo plazo? ¿Qué tanto te aprecias? ¿Tienes claro que vales mucho? Si alguna de estas preguntas quedó dando vueltas en tu cabeza sin respuesta, no te preocupes.
Estaremos encontrando respuestas a continuación y nos pondremos manos a la obra para trabajar en ello. El primer paso para encontrar esas respuestas es conocerte profundamente y, por supuesto, valorarte. Y sigue diciendo la autora, ¿cómo se hace eso? Los especialistas aseguran que formamos nuestra autoestima y autovalía en casa, con nuestra familia. Especialmente los padres influyen muchísimo porque son quienes nos acompañan desde antes de nacer. Incluso lo que una madre dice a su bebé en el vientre influye a su sentido de pertenencia y aceptación, lo que impacta poderosamente a la autopercepción de valor. Pero esto es solo el inicio, porque cada uno, conforme maduramos, asumimos la responsabilidad de nosotros mismos y de cómo fortalecemos esa necesaria autovalía que nos permite enfrentar la vida convencidos de que tenemos la capacidad de lograr lo que nos propongamos. Para ejemplificar de una manera gráfica e inspiradora, quiero compartirte la historia de vida de mi amiga Fabiana Oliveira. Ella es una poderosa y decidida mujer de fe a quien admiro porque precisamente tiene la determinación y a la vez la sensibilidad para lograr lo que se propone. Y lo que ella se propone siempre tiene que ver con impactar positivamente a las personas según lo que Dios la invita a hacer. Escuchemos de voz de Fabiana su testimonio. No soy Fabiana, soy María José, pero leeré el testimonio de Fabiana. Y dice así: nací y crecí en una comunidad cercana a Sao Paulo, en Brasil. En mi familia a veces no teníamos ni para poner pan sobre la mesa, pero mi mamá y mi papá decían, esto es lo que tenemos para comer. Y no decían, no tenemos nada para comer. Entonces mis 3 hermanos y yo fuimos criados con una mentalidad enfocada en lo que sí teníamos, no en la escasez o en lo que no había. Yo me acostaba en el piso y miraba al techo imaginando lugares viajando en mi mente. Ahora comprendo que nuestra mente es como el vientre donde Dios deposita nuestros sueños y propósito. Por eso es tan importante fortalecer nuestros pensamientos y enriquecerlo, porque así también se fortalece nuestra fe y voluntad para salir adelante. ¿Me explico? Me explicó Fabiana y no puedo estar más de acuerdo con ella. Ella me contó cómo a los 14 años consiguió una plaza como aprendiz en el Banco do Brasil y cómo al conseguir esa plaza su vida inició un proceso de transformación en el que con esfuerzo, disciplina, fe y la actitud correcta fue creciendo cada vez más y más. En mi caso tuve la gran bendición de crecer junto a una mamá cariñosa, entregada a mi cuidado y al de mis hermanos. Ella vivía para servir a los demás, siempre pendiente de su casa y de quienes estaban alrededor. Mi mamá se las ingeniaba para compartir palabras de afirmación y ánimo. Podíamos contar con ella sin importar qué sucediera. ¿Y qué de ti? ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo creciste? ¿Qué palabras escuchabas acerca de ti en tu hogar? Todos necesitamos reconocimiento, aprecio y aprobación. Eso es innegable. No importa cuán autosuficiente e independiente seamos, los humanos necesitamos saber que nos valoran. Es una retroalimentación vital para construirnos. Creo que yo bloqueaba esa necesidad porque más bien deseaba ser quien diera aprobación y reconocimiento a los demás. Pero olvidé que para dar debía recibir, así que llené ese vacío que ha sido parte importante de mi historia. Muchas veces no podemos decir sobre la circunstancia, pero sí podemos decidir nuestra actitud frente a esas circunstancias que atravesamos. Precisamente esto fue lo que Fabiana hizo. Déjeme contarte ahora el resto de su inspiradora historia. Seguimos entonces con la historia de Fabiana. Ya en el banco, dice, fui audaz para buscar oportunidades. Cuando tenía poco más de 1 año allí, le pregunté a mi jefe si podía trabajar en su casa, ayudando a cuidar de sus hijos. Él se extrañó y me preguntó por qué. Entonces le expliqué que yo trabajaba 4 horas en el banco por la mañana, por lo que podía trabajar 4 horas en su casa por la tarde y luego ir a la escuela. Y así lo hice. En el banco me permitieron atender el teléfono y así escuchaba las solicitudes de quienes llamaban. Muchas veces eran preguntas sobre aranceles, impuestos de importación o exportación, trámites de este tipo. Comencé a informarme para ayudarlos mejor. Un día llegó al banco una de las personas a quienes atendí. Preguntaba por Fabiana, la encargada de masa. Mi jefe, muy extrañado, me mandó a llamar y me preguntó, ¿eres la única Fabiana en el banco? ¿Qué es eso de masa?
Pues significa menor auxiliar de servicios de apoyo. Presentarme así se escuchaba mejor y más profesional. Yo no me limitaba al sencillo cargo de aprendiz. Qué buena idea. Y dice, me pareció genial cómo Fabiana se visualizaba a sí misma, con trabajo, esfuerzo, fe y obediencia a Dios. Ella fue construyéndose como la exitosa e influyente líder empresarial que soñó y que ha logrado ser. Sin embargo, lo más destacado de su impacto como líder es su deseo de sembrar una semilla de transformación que gime como algo bueno en las personas. Muy bien. Quiere tener un impacto positivo en todas las vidas que Dios le permite tocar. Junto a su esposo, han desarrollado una importante corporación de consultoría en comercio internacional. Además, a través de su fundación, llevan a Brasil programas de liderazgo y valores para jóvenes. Dios solo nos pide disposición y fe para obedecer y abrirnos a las puertas que Él tiene planeadas. Él nos prepara primero en nuestro interior para luego servir al exterior a las personas que podemos impactar. Cuando tienes claro tu valor personal, estás en la posición correcta y adecuada para liderar a los demás, usar tu voz y dirigir a las personas al siguiente nivel. Qué impresionante el testimonio de Fabiana, porque si vemos el contexto, ella tenía una historia donde tuvo una mamá que no se enfocaba en lo que no tenían, sino que en lo que tenían. Y creo que Fabiana es algo de lo que atesoró mucho, porque ella hubiera podido, pero si solo son 4 horas. Y miren, el trabajo quizás es un trabajo que no tiene mucho valor dentro del Banco do Brasil, dijo Así se tenía que decir para que sonara. Hugo. No, ella hasta se puso otro nombre. Y que llamó la atención y obviamente eso le abre puertas. Y lo que decía Carol al final, si nosotros conocemos, habla del autoconocimiento, hablábamos fuera de micrófonos, si es el primer paso, pero yo comprendo que Carol nos está invitando acá, primero a conocer a Dios. ¿Qué dice Dios de nosotros? Y con eso que Dios dice de nosotros, entonces interiorizar eso que Dios dice de nosotros para que se abran esas puertas que Él mismo nos da. Sí, era precisamente uno de los comentarios que yo tenía aquí. Yo necesito saber primero qué dice Dios de mí, cómo me ve Él, qué piensa Él de mí, cuáles son esas palabras de validación que Él tiene para mí, porque luego lo que puede suceder si no conocemos lo que Dios dice de nosotros es buscar este reconocimiento del que nos hablaba la autora, el reconocimiento, aprecio y aprobación, pero buscarlo en los lugares donde no lo vamos a encontrar jamás. Entonces, si yo sé primero quién soy en el Señor, cuál es mi identidad en Él, luego entonces viene todo lo demás, de terminar de conocerme, de conocer la forma en la que tengo. Y si siempre voy a la fuente para encontrar ese reconocimiento, ese aprecio y esa aprobación, no necesito de absolutamente nadie más que me esté diciendo, ¿sabes? Lo interesante de la lectura que tuvimos de Mateo 4 es que el día de ayer nuestros amigos hablaban y Ricky hizo la referencia de que el viernes en Mateo 3 Jesús oyó la voz de su Padre diciendo, este es mi Hijo al que yo amo y en quien tengo complacencia. Y solo eso fue suficiente para que luego en Mateo 4, cuando Jesús fuera al desierto, que sí, definitivamente debe haber tenido una lucha con el enemigo, pero estaba tan seguro de quién era y la aprobación de su Padre y el amor de su Padre era suficiente para poder resistir cualquier tentación. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar y saber que todo lo que podemos desarrollar que está dentro de nosotros viene si nosotros confiamos en el Señor y en ese diseño perfecto para nosotros. Y en este contexto quiero recordarte lo que dice Apocalipsis 2:17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Y qué maravilloso es poder recibir en algún momento de parte del Señor ese nombre nuevo que solamente nosotros vamos a conocer. ¿Y sabes por qué lo conocemos? Porque llegamos a tener esa intimidad con el Señor y a escuchar claramente su voz diciéndonos cómo nos llama Él. Esa piedrecita era el significado de una invitación o una señal de amistad. Eso fue lo que encontré dentro de los comentarios. Era como invitarte a un banquete. Entonces, cuando el Señor te da
esa piedrecita blanca donde va a estar escrito el nombre, ese nombre que Él tiene para ti, que solamente tú conoces, puedes sentirte tan agradecido, porque entonces tu vida empieza a girar con base a lo que Él dice y no lo que los demás pueden decir de ti. Y descubrir que el Señor a todos nos dio diferentes talentos, nos dio dones, y eso es importante cuando entendemos a través de Cristo ¿qué dice Él de nosotros? Vivimos felices, sabiendo que estamos en el propósito de Dios, en el momento adecuado. Entonces, muchas veces vamos a tener alrededor personas que te van a estar diciendo, eso no es tuyo, esto no es para ti. Pero cuando entendemos lo que Dios nos dio, vivimos tranquilos y vas corriendo hacia lo que Dios dijo de ti. Si a veces tu personalidad, tu temperamento, todo eso el Señor te lo regaló, no está de ahí por gusto. Yo no me imagino a un Pablo en la Biblia con un temperamento apacible, ¿verdad? Necesitaba ser como era para hablar, para mandar cartas. Imagínense, estuvo preso. Pablo necesitaba tener un temperamento fuerte, tenía que tener un temperamento en el que él pudiera hablar lo que tenía que hablar. Pero obviamente él estaba lleno del Espíritu Santo también. Pero entender que cuando Dios dice algo de mí, entonces yo voy a trabajar en pos de eso. ¿Qué Dios dijo de ti? ¿Qué Dios te ha regalado? ¿Qué dones tienes? A lo mejor tienes el don de servicio, a lo mejor tienes el don de ser un buen hospedador, tienes el don de ser generoso. Yo no sé cuál es el don que Dios te ha dado, pero trabaja en ello, configúrate en ello. Y sabes una cosa, y yo siempre digo esto, a lo mejor estás en un lugar donde no estás cómodo, no te gusta el trabajo, a lo mejor dices no gano lo que quisiera, pero disfruta el proceso en donde estás, disfruta el camino donde estás, porque ahí es donde está el aprendizaje. Imagínate que hubiese sido un José si no hubiese pasado los 13 años siendo el mayordomo de Potifar, si no hubiese ido a la cárcel. Imagínate, cuando llega a ser el segundo después del gobernador, logra hacer lo que hizo por todo lo que aprendió durante esos 13 años. Entonces, hay una etapa de aprendizaje. Disfruta el proceso. No va a ser fácil, va a ser difícil, pero el proceso nos ayuda a llegar a donde Dios quiere que lleguemos. Yo antes de que Hugo No, hable, María José, perdónenme, ahorita le toca a Hugo. pero lo que Nobel decía, tenemos un temperamento, tenemos una forma, tenemos un carácter, pero si no conocemos al Señor y lo que Él dice de nosotros puede ser muy mal utilizado. Exacto. Como Pablo, porque Pablo después se alineó a lo que el Señor le decía y a ese llamado que tenía. Entonces todas sus fortalezas fueron puestas para activar en el reino y para agradar al Alineadas. Señor. Se alinearon, pero cuando yo tengo esa forma, ese temperamento y no conozco lo que el Señor dice de mí, aún siendo cristiano, puedo hacer todo tremendamente mal y utilizarlo mal. Entonces, si yo conozco quién soy en Él, ahí, Ese ahí comentario lo iba a hacer yo, fíjate. voy. Pensamos igual. ¿No? Qué bien que se piensa igual. Y es que fíjense ustedes que yo lo que miro de la historia de Fabiana es la actitud que ella tenía, ¿verdad? Esa actitud de hacer las cosas lo mejor posible, independientemente de las limitaciones que pudiera tener. Y hablando lo que ustedes están hablando, la autora nos dice que debemos conocernos. Yo creo que debemos conocernos, y en el contexto de saber que Dios nos dio esas capacidades, cualidades, habilidades, yo creo que nuestra actitud puede cambiar. Creo que una misma cualidad, sabiendo que es algo dado de Dios para bien, una la puede ver buena, y esa misma cualidad uno la podría ver mala. Alguien podría sentirse que es una persona que le dijeron siempre, vos sos muy necio, por ejemplo. Es que qué necedad. Pero de repente, entendiendo que es una cualidad que Dios le dio, dice, yo tengo el don de la perseverancia. Y dependiendo si es para algo bueno o si es para algo malo, si es para algo malo será necedad, pero si es para algo bueno será perseverancia, será insistencia. Y entonces, esa actitud que nos muestra la autora de esta persona, Fabiana, creo que hace la diferencia dentro del contexto de conocernos a nosotros mismos. Entonces, como ustedes ya dijeron, conocernos, pero basar nuestra identidad en el Señor, pero por otro lado, tener la mejor actitud posible. Yo creo que eso es lo que nos puede hacer una diferencia. ¿Cuál es la actitud que nosotros tenemos hacia las cosas? Y lo decía también antes, también la misma autora, que nosotros podemos hacer las cosas con una actitud positiva, ¿verdad? Con una actitud de querer avanzar. Para mí esa es la primera lección que veo de la lectura. Y mientras estabas hablando, Hugo, en pantalla aparecieron imágenes de esa fundación que Fabiana, bueno, ahí está, la Fundación Oliveira. Es impresionante, dense cuenta la historia de Fabiana y a dónde Dios la lleva. Y yo quiero trasladar ahora esa pregunta a todos los que nos están escuchando y hacérnosla a nosotros mismos. Todos tenemos una historia.
Porque alguien podría decir, es que fíjese que yo no tuve al papá, yo no tuve a la mamá que tuvo Fabiana. O no tuve papá, o no tuve mamá, y mi historia es diferente. ¿Sabe? Todos necesitamos esas palabras de afirmación. No quiere decir que como Fabiana sí la tuvo, ella sí la necesitaba. No, todos necesitamos esas palabras. Este programa, Vaya con Dios, se enfoca en ir con Él y cómo vamos con Él, siendo obedientes, conociéndolo a Él. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría? ¿Qué hizo Dios, Padre? Primero afirmó y validó el corazón de su Hijo antes que saliera a su ministerio público y por eso no se desvió. Jesús sabía quién era. Necesitamos entonces nosotros no descansar en esa búsqueda imparable de buscarlo a Él, que Él nos diga quién es, porque Él es el único que va a sanar esa herida, esa historia que quizá está incompleta, en Él puede ser completa. María José me quitó el comentario de Noel porque es cierto, mencionabas las características del temperamento de Saulo y cómo ese temperamento lo hizo con sus creencias perseguir a los cristianos. Exacto. Y cómo un encuentro con Jesús le cambia esa identidad a un Pablo, pero no le cambia su temperamento. Si no, él no hubiera hecho los viajes que hizo. Exacto. No se hubiera enfrentado con la verdad en los lugares que Dios le abrió para que se enfrentara desde ese conocimiento. Sí. Hugo, mencionabas, es un proceso. ¿En qué parte del proceso estamos? Quizás ni siquiera lo hemos iniciado, estamos con el corazón herido y no lo hemos iniciado. Yo voy a pedirle a María José que ella tiene una pasión por esto del verdadero nombre y la identidad, porque eso nos cambió la vida. Quiero que nos dirijas en oración para que todos podamos decirle, Señor, yo necesito que tú quiero que mi liderazgo sea imparable, quiero que mis decisiones sean correctas, pero necesito conocerte. Y antes de eso quería decirte, porque puedes estar preguntando, yo crecí con una etiqueta, bueno, en mi caso fue de desordenada, de sucia, de que no lo hacía bien, y esa etiqueta fue parte de mi vida, o sea, crecí haciendo no solo un desorden en muchos aspectos en mi vida, pero cuando entendí cómo era que Jesús me llamaba, eso que decía Hugo, de necedad pasó a perseverancia, lo mío pasó de ser una desestructura, todo desestructurado, a ser una estructura. Entonces puedes estar pensando, pero ¿cómo sé cómo me ve Dios? Y es tan sencillo como preguntarle, Señor, ¿cómo me miras? Señor, ¿cuál es mi verdadera identidad en ti? Así que hoy oramos, Padre, en tu nombre, Jesús, creyendo y confiando en que tú tienes una identidad para cada uno de nosotros. Probablemente hemos crecido con etiquetas, con palabras que nos han denigrado, con apodos, sobrenombres que nos han hecho funcionar con base a eso. Pero hoy te pedimos que tú nos muestres cuál es nuestra verdadera identidad en ti. Danos esa piedrecita blanca donde está ese nombre que solo tú y yo vamos a conocer, y permítenos que cuando recibamos esa identidad que tenemos en ti, podamos caminar con base a ello y entonces vivir con gozo, vivir con alegría, sabiendo que tú eres nuestra única fuente de validación, nuestra única fuente de afirmación. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Cómo nos han estado hablando de esto? Atención, esto nos puede dar una luz y estar filtrando nuestro liderazgo. Si usted tiene y todos tenemos una oportunidad de liderar en casa, en la empresa. No es necesariamente que usted tenga que tener una gerencia para ser líder. Todos tenemos influencia. Y no influencia, sino influencia. Todos tenemos influencia. ¿Cómo estamos utilizando? Aquí nos están diciendo, dé el ejemplo, escuche, sea humilde. Vamos a ir al corte y cuando regresemos vamos a ir al final de este programa del día de hoy de Liderazgo con Propósito, escuchando a alguien que es genial para hablar de liderazgo, que es John Maxwell. Vaya con Dios. Muy bien, para muchos la imagen del líder es aquella del individuo que está solo en la cima de la montaña mirando hacia abajo a su gente. Está separado, aislado y solitario. De ahí el dicho, la cima es solitaria. Esta frase seguro no la dijo un verdadero líder. Si tú estás dirigiendo a otros y te sientes solo, entonces no estás haciendo bien las cosas. Piénsalo. Si tú estás solo, eso significa que no hay nadie siguiéndote. Y si nadie te está siguiendo, entonces en realidad no eres un líder. ¿Qué clase de líder dejaría a todos atrás para embarcarse en la jornada solo? Pues uno egoísta. Llevar a la gente hasta la cima es lo que hacen los buenos líderes.
elevar a los individuos a un nivel más alto es un requisito de liderazgo eficaz. Es difícil lograr eso si uno se aleja mucho de la gente, porque entonces uno no puede percibir sus necesidades, conocer sus sueños, ni sentir el latido de sus corazones. Por otro lado, si las cosas no mejoran para las personas como resultado de los esfuerzos del líder, entonces esa gente necesita a un líder diferente. Debido a que este tema de liderazgo es una cuestión sumamente personal, porque es un proceso de crecimiento interno que luego se expresa de forma externa, es necesario saber que cuando somos buenos líderes debemos de tener en cuenta estos dos conceptos. Número 1, nadie llega a la cima solo. Pocos son los líderes que logran el éxito sin que haya muchas personas que así lo desean. Ningún líder tiene éxito sin la ayuda de otros. Llegar a la cima es esencial para poder llevar a otros a la cima. Hay muchos en el mundo que están dispuestos a dar su consejo sobre cosas que nunca han experimentado personalmente. Son como un agente de viajes de mala calidad, le venden un boleto costoso y le dicen espero que disfrute de su viaje. Luego uno nunca los vuelve a ver. En contraste, los buenos líderes son como guías turísticos. Conocen el territorio porque han viajado por él con anterioridad y hacen lo posible para que el viaje sea agradable y exitoso para todos. Otro aspecto que nos va a mencionar Maxwell es que la credibilidad del líder empieza con el éxito personal. La credibilidad de un líder radica en su éxito personal. Todo inicia ahí y termina cuando ayuda a otros a lograr el suyo. Para obtener credibilidad es necesario demostrar 3 cosas de modo constante. La primera es iniciativa. Hay que levantarse para poder subir. La segunda es sacrificio. Hay que renunciar a ciertas cosas para poder subir. Y la tercera es madurez. Hay que crecer para poder subir. Si tú les muestras el camino, habrá personas dispuestas a seguirte. Cuanto más alto asciendas, tanto mayor será el número de personas dispuestas a viajar contigo. Llevar a las personas a la cima da más satisfacción que llegar a ella solo. Si tú te encuentras en un momento de tu vida en donde sabes que es momento de aportar de tus experiencias a otras personas, si consideras que en tu momento de tomar lo que Dios te ha dado para ayudar a otros y liderar, ten en cuenta los siguientes principios. Y van los principios. Evita pensar solo en posiciones. El liderazgo tiene que ver tanto con las relaciones como con las posiciones. Un individuo que adopta un enfoque de relaciones personales en su liderazgo jamás se sentirá solitario. El tiempo dedicado a edificar relaciones crea amistades con otros. El segundo principio es reconoce las desventajas del éxito y del fracaso. El éxito puede ser peligroso y el fracaso también. Cada vez que uno piensa que es un éxito, uno empieza a separarse de aquellos que uno estima como menos exitosos. Uno empieza a pensar, no necesito verlos, y uno se aparta. Irónicamente, el fracaso también conduce a la separación. Si se considera un enfoque de relaciones como un fracasado, uno evita a las personas en su liderazgo. Estos dos pensamientos extremos crean una separación malsana de los demás. Principio número 3. Comprende que tu negocio es tratar con las personas. Esto me encanta. Los mejores líderes saben que para dirigir a las personas es necesario amarlas. Nunca he conocido a un buen líder al que no le importaran los demás. Los buenos líderes comprenden que a los demás poco les importa lo mucho que uno sepa hasta que ven que uno se preocupa por ellos. Es necesario que nos guste tratar con la gente, o de lo contrario nunca la valoraremos. Mantén presente estos 3 principios con una actitud de amar a las personas con quienes trabajas. Nuestro enfoque debe estar en los que estamos tratando de lograr juntos y no en las jerarquías, ni distancias profesionales, ni en la conservación del poder. Se trata de llegar a la cima juntos. Cuando hay individuos laborando juntos por lograr una visión en común, esto se convierte en una experiencia increíble. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, pero cada vez que leemos algunos comentarios de John Maxwell, uno podría pasar con pequeños extractos, como el libro de Santiago, ¿verdad? Que tiene tantos temas que uno puede parar y analizar y hacer una conversación alrededor. Y yo aquí rescaté varias cosas. Un verdadero líder no llega solo a la cima. La credibilidad del líder radica en su éxito personal. La credibilidad de un líder viene de su capacidad de ayudar a otros. Y me tocó leer
dentro de esa credibilidad tres valores, que es iniciativa, sacrificio y madurez. Es impresionante. ¿Cuánto tiempo podríamos hablar? Pero no sé qué les llamó la atención. Sí. María José, sí, a mí me gustó mucho esto. A mí me llama la atención, uno, que el enfoque prácticamente no puedes estar solo. En el liderazgo es imposible que estés solo. Necesitas a otras personas, pero necesitas a esas personas para amarlas y para enseñarles. Porque podemos entender, ok, no puedo estar solo en el liderazgo, voy a jalar a la gente, pero no voy a amar a la gente, no me va a interesar a la gente, sino que me va a interesar el servicio y lo que yo pueda sacar de beneficio personal. Entonces, necesitas entender que en el liderazgo no puedes estar solo, lo hablábamos al inicio, necesitas mentores en cualquier área. Necesitas a esos mentores, a gente que te diga qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal, porque también debería ser una característica del líder, dejarse guiar por otros y ver esos puntos ciegos. Pero también necesitas amar a la gente, necesitas preocuparte por la gente. Eso era lo que yo decía que me gustaba, que no solo es sacar provecho de las personas, sino que es tratar con ellas. Si tú estás en un puesto de liderazgo donde la gente no te gusta y no te gusta la gente, entonces pon atención ahí, tal vez no es tu lugar para estar, y por eso los fracasos, las frustraciones, porque no funciona de esa manera. Y fíjate que eso me hacía recordar un principio que aprendí hace varios tiempo atrás, que si nosotros somos la persona más inteligente en el salón donde estamos, creo que estamos en el salón equivocado. ¿Por qué? Porque deberíamos de estar creciendo constantemente, y algo que me llamó la atención de lo que dice John Maxwell es hay que crecer para poder subir. Y lo que pasa es que si tú estás liderando, tu crecimiento tiene que ser constante. Nunca vamos a dejar de aprender de otros, aprender hay tanto que hacer ahora para poder aprender, pero muchas veces queremos pensar, bueno, yo voy a aprender, por ejemplo, uno dice de Elon Musk, de Steve Jobs, y qué bueno que lo podemos hacer. Pero hay gente alrededor que tenemos, por ejemplo, yo puedo decirlo, yo puedo aprender de Hugo Nájera, puedo aprender de María José, puedo aprender de Alejandro, lo he hecho. Y creo que también valorar a las personas que tenemos alrededor, porque de ellas también aprendemos. Hay historias de vida, hay testimonios de éxito. Entonces, tener esa humildad de aprender de los demás, pedir esa retroalimentación también creo que es importante, ¿verdad? Porque muchas veces solo queremos que nos digan las cosas bonitas, y a veces necesitamos de un amigo, obviamente, que nos ame, que nos diga, mira, ¿qué crees que puedo mejorar? ¿Qué crees que puedo ir avanzando? Y cuando esos amigos que decía Huguito Nájera hace ratos, tenemos ese círculo de amigos, esas personas nos van a decir las cosas con amor, porque nos quieren ver bien. Entonces, por eso es que el líder no tiene que estar solo. Sí, darle permiso a otros. A mí me llama la atención lo que acabas de decir, Nobel, de que uno no debe buscar ser la persona más inteligente en la mesa. Como líderes, creo que sería un éxito si nosotros logramos reclutar gente que sea más capaz que nosotros. Pero entiendo que como líderes eso nos puede dar miedo. Es decir, si alguien viene, pero resulta que es mejor que yo en varias cosas, puede ser que yo tenga temor de que me quiten mi lugar, mi lugar como líder. Yo creo que es razonable, pero a la vez creo que esa es la lucha y lo que en parte estamos aprendiendo hoy, de que ¿y cómo podría yo llamar la atención de estas personas que son buenas personas, líderes también? Seguramente yo tengo algo que ofrecer que no necesariamente es lo mismo. No puede ser que alguien sea mejor en todos los aspectos. Y una de las cosas que yo puedo hacer, como decía aquí John Maxwell, es amar verdaderamente a las personas y de verdad alegrarme que estas personas suban y sigan desarrollando su capacidad. Y si podemos estar más personas, yo creo que siempre vamos a poder tener mayor éxito y tener aquello que le llamamos sinergia, ¿verdad? Que 1 más 1 resulta ser más que 2. Y fíjate que quiero agregar algo que me acaba de pasar y quiero contarles esto rápidamente. Fíjense que hace como, unas semanas atrás me invitaron a dar un curso de maestría con varios psiquiatras y psicólogos de una universidad aquí en Guatemala. Y lo importante en esto, yo decía, pero ¿cómo yo les voy a ir a hablar a toda esta gente experta? Porque ya son gente de muchos años. Pero cuando entendés que lo que vos decís, ¿qué tenés para dar? Y sabes qué es lo que Dios te dio, entonces entra también la convergencia de la humildad. Es reconocer que también los demás han hecho un trabajo excepcional, los demás han hecho tantas cosas, y cuando empezás a reconocer el trabajo que han hecho los demás, las personas automáticamente
prestan los oídos a lo que vamos a decir. Entonces creo que tenemos que ser muy inteligentes con las cosas que estamos haciendo y es por eso que tenemos que rodearnos de personas que sean mejores que nosotros. Porque a lo mejor no, en mi caso hay gente mucho más experta en estos temas, pero ellos tenían tantas preguntas en el ámbito espiritual como la psicología, la psiquiatría, tenía esa convergencia con la Biblia, con las cosas sobrenaturales. Y entonces te das cuenta que sí se puede trabajar con gente más inteligente con nosotros y nosotros terminamos o más preparada, ¿verdad? O más preparada, exacto. Entonces es cuestión de humildad y seguridad en Cristo. Y de humildad de ambos lados, de ambas vías, porque a veces estás siguiendo a un líder que probablemente está menos capacitado que tú, pero si tú tienes humildad para seguir ese líder reconociendo que Dios lo puso en ese lugar, entonces las cosas van a funcionar mucho mejor. Estamos hablando de liderazgo con propósito y algo que yo quisiera como aterrizar es, si estamos en un puesto de liderazgo, hay un propósito por el cual estamos ahí. Yo conocí, tuve un compañero de trabajo que en algunas áreas era mi autoridad, era un mexicano, Mario Sánchez. Y yo lo molestaba a él. Yo casi no hago bromas, pero yo le hacía muchas bromas a él. Porque yo le decía, Mario, vos no haces nada. Vos no haces nada y te llevas el reconocimiento y tu línea es la que más crece y no haces nada. Y siempre lo molestaba de esa manera. Hasta que me di cuenta que lo que sucede es que Mario era un experto en delegar liderazgo. Él miraba a alguien hábil para algo y él lo que hacía era dedicarse a darle el chance, a acompañarlo, a potencializarlo, lo dejaba, agarraba a otro y así formó un equipo donde se miraba como que él no hacía nada, pero hoy entiendo que hacía mucho. Él sabía que tenía un propósito que era detectar ese liderazgo, hacerlos crecer y lo interesante empoderarlos. es cuando todos pueden crecer, ¿verdad? No solamente uno. Claro, ¿verdad? claro. Y cuando María José hablabas, yo pensaba en algo. En algún momento, como líderes, nos vamos a quedar solos. Depende. Porque si nuestra primera compañía siempre va a ser Jesús, entonces Él nos va a mostrar si nos estamos sintiendo tristes, si nos estamos sintiendo incomprendidos, si viene algún reto que tenemos que superar. Él está con nosotros. Y entonces podemos preguntarle, ¿qué harías? ¿Qué harías en este caso? Y lo lindo es que Jesús siempre está dispuesto a respondernos y a mostrarnos ese camino. Y ser vulnerables, ¿verdad? También con nosotros, porque a veces esa es la otra parte. Creemos que estamos solos, pero nunca hablamos realmente y no nos empezamos a dar cuenta que hay más personas parecidas a lo que tenemos. Por ejemplo, voy a contar algo rápido. Ahora que estamos por arrancar el programa, estamos con todo el staff que está detrás de cámaras y yo entro y les digo, hoy tengo demasiado sueño, me costó levantarme. Y entonces dije, yo estoy solo. Entonces todos los demás que estaban acá dicen, nosotros también, que no sé qué. Entonces te das cuenta que no estás solo, que también les costó levantarse. Pero pongo este ejemplo pequeño, porque muchas veces cuando hablamos y decir, mira, tengo esta carga, tengo esta necesidad, te empiezas a dar cuenta que en el mundo hay más personas que también tienen las mismas cargas, la misma necesidad y encontrás una comunidad donde te puedes respaldar y ahí también puedes conocer amigos, ¿verdad? Yo quisiera recordar hoy tal vez a todos que el éxito que hayamos podido tener, sea poco, sea mucho, debemos reconocer también que han habido personas que nos han ayudado. Y yo creo que es un buen momento como para reflexionar, incluso tener una palabra de agradecimiento para alguna persona que nos ha ayudado. En el caso personal, yo creo que han habido muchas personas que me han ayudado a lo largo del camino para darme una oportunidad, para extenderme confianza, para poder darme tal vez un trabajo, una posición. Y yo creo que eso también nos hace ser agradecidos con Dios, que providencialmente nos ha provisto de muchas formas y de muchas maneras. Pensaba en eso, tal vez no es exactamente lo que estamos hablando aquí, pero me produce agradecimiento pensar que Dios ha provisto de muchas maneras y sabemos que Él lo va a seguir haciendo así en el futuro, ¿verdad? Y qué interesante lo que dice Hugo, porque definitivamente estamos donde estamos porque hubo alguien que nos impulsó. Aparte del Señor, por supuesto, pero hubo alguien que nos impulsó, que vio como ese jefe que Alejandro comentaba, algo en nosotros que podía ser útil para el reino, para esa área de liderazgo y interesante que podamos agradecerle no solo al Señor
por esas personas que nos han ayudado a levantarnos y se han puesto en la brecha por nosotros, por nuestro liderazgo. También hoy podría ser un buen día para reconocerlas con un mensaje, con una llamada, para decirles desde lo profundo de nuestro corazón que le damos gracias. Y también mientras estaban hablando mis amigos pensaba cuánto tenemos que dejarnos guiar por el Señor para poner a personas en el liderazgo, porque nos podemos equivocar muchísimo por el amor que le tenemos a la gente, por la misericordia, entre comillas. Y entonces a veces ponemos a gente en liderazgo cuando no está lista para hacerlo y después tenemos que pagar pues las consecuencias de esas decisiones que nosotros hemos tomado. Entonces, si nosotros somos líderes y vamos a impulsar a alguien más, dejémonos guiar por el Señor para poner a la gente correcta en los lugares correctos. Y también hablabas de cuando uno impulsa a una persona que no era su momento, también tiene que, es fácil ver a la persona que no dio la talla, vamos a decirlo así, ¿verdad? Puede ser que no, puede ser que sea mi perspectiva, pero ¿en qué me equivoqué yo? ¿Qué dejé de hacer? ¿Será que no tenía la capacidad? ¿Será que no lo acompañé de la manera correcta? Creo que si nosotros nos atrevemos a tener estas conversaciones profundas con el Señor, Él nos va a decir qué haría. O en nombre Nos va del a amor levantar. y de la compasión y de la necesidad de alguien más, los has puesto en lugares donde no estaban listos. Pero retomando, Sí. nosotros tenemos que ver también Claro, la parte de parte del Señor, nuestra. que nos muestre Claro. qué dejamos de hacer, ¿verdad? Cómo ayudarlo, cómo hacerlo mejor la próxima Claro. vez, cómo tal vez que le llegue a lo que se requiere, ¿verdad? Porque si no estamos otra vez en la cima con el liderazgo, no, el equivocado era esta persona. Todos están equivocados, solo yo tengo la razón, ¿verdad? Por eso hablábamos de la humildad que se necesita Claro. tener. Y la otra situación es que, digamos, con todos los discípulos uno va viendo los diferentes temperamentos de cada discípulo, de Pedro, de Juan, y Jesús tuvo un Judas. Entonces ahí es la otra situación, ¿verdad? Porque también le confió lo más preciado, si lo quieren ver, la amistad de Jesús, metió la mano en el plato, el dinero, etcétera. Y al final Judas se perdió, ¿verdad? Entonces Jesús le dio la misma oportunidad a todos y uno decide si también quieres tomar esa oportunidad y avanzar, porque te estabas a la par del Hijo de Dios y ya podías aprovechar o no la oportunidad de aprender del Hijo de Dios. Yo le voy a pedir a producción que coloque en pantalla esos elementos, esas 3 cosas que tenemos que mantener constantes en la credibilidad de un líder. Y es que tenemos que tener iniciativa. Hay que levantarse para subir. Si queremos alcanzar ese propósito, póngase de pie y actúe. Nadie dijo que va a ser fácil, necesitamos esforzarnos. Hay un sacrificio, hay que renunciar a ciertas cosas para poder subir. Y por último, la madurez. Hay que crecer, hay que mantenerse. Yo lo felicito por estar conectado a programas como Vaya con Dios, donde a la luz de la palabra vamos a tener ese crecimiento para poder alcanzar ese propósito. Así que vamos a orar para poner en las manos todo lo que emitimos de comentarios hoy acá. No se quede con todo lo que nosotros digamos, llévelo, fíltrelo a la palabra. Tengamos esa comunicación con el Señor. Señor Jesús, te damos gracias en este día. Gracias por darnos la oportunidad de ser expuestos a contenidos que nos edifican y nos hacen crecer, porque te conocemos de una manera diferente. Y estamos seguros que al conocerte, entonces viene ese crecimiento que necesitamos. Hoy te pedimos que continúes hablando a nuestro corazón. Muéstranos esas áreas de mejora que necesitamos entregarte, porque sabemos que si te las entregamos, tú estarás con nosotros y alcanzaremos ese propósito por el cual estamos aquí en la tierra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y amigos, entonces se llegó al final del programa, pero tenemos ahí unos minutos antes de finalizarlo para un comentario final. ¿Qué podríamos transmitirle a los oyentes? Yo quiero recordarte que es muy importante que sepas cómo te ve el Señor, cómo te llama tu Padre Celestial, cuál es esa verdadera identidad que tú tienes en Él. Así que hoy es un buen día para que tú en oración le puedas preguntar a Él cómo te ve, cómo me ves, Dios. Y como pasó con Jacob, no te suelto hasta que me bendigas, hasta que me digas quién soy para ti. Y buscar una comunidad de amigos en donde podamos crecer, donde nos puedan también dar ese feedback, esa retroalimentación de las cosas buenas y las que podemos mejorar. Creo que es importante caminar acompañado de esos amigos que nos aman, que nos quieren. Y muchas veces las verdades van a ser dolorosas, pero en el camino vamos a aprender y vamos a crecer.
Muy bien, yo quisiera aprovechar a recordar el tema de la responsabilidad personal, como nos lo decía la autora en el segundo segmento, pero también en este tercer segmento a través del valor de la iniciativa. Hay que levantarse, hay que hacer uno lo que a uno le corresponde. Es como una votación. El diablo vota siempre en contra, Dios vota siempre a favor, pero el voto tuyo es el que hace la diferencia. Si tú puedes tomar la iniciativa y levantarte, Dios está dispuesto para ayudarte. Hoy hemos aprendido entonces en ese crecimiento de liderazgo, en primer lugar, cómo lo haría Jesús a través de todo el programa, pero con énfasis en el primer segmento donde leímos Mateo, ¿verdad? Y cómo él llama a esas personas imperfectas. Yo no sé qué hubiera respondido usted si se encuentra con Jesús y lo llama y uno diría, no hombre, te equivocaste, no soy yo. La Biblia está llena de personas que pensaron lo mismo, pero dejaron entrar a Jesús a esa barca, Él la direccionó y trajo esas pescas milagrosas. Así que ese atrevernos, como decía María José, hoy nos estamos quitando los que pensamos igual, ¿se da cuenta? Estamos igual, estamos conectados. Si yo le tendría que dar 3 consejos para que usted pueda desarrollar ese liderazgo con propósito. El primero sería, pues pregúntele al Señor quién es usted. Probablemente usted tuvo un buen padre terrenal, una buena madre, una buena familia, y entonces usted creció con esa seguridad, con esa afirmación en su corazón. Pero quizá no, y eso no hace que sus padres sean malos. Simplemente muchas veces no sabemos que nuestra boca tiene el poder de afirmar a las personas. Busquemos al Señor, en Él vamos a encontrar esa verdadera validación. Y cuando encontramos esa validación, cuando encontramos quiénes somos para Él, entonces vamos a encontrar que hay un propósito tras ese llamado. No solo es esa asignación, sino un propósito que no se trata de nosotros. Diría John Maxwell en su libro, Rick Warren en Una vida con propósito. No se trata de nosotros. La pregunta con la que le quiero dejar entonces hoy, si usted ya sabe quién es y tiene un propósito, ¿a quién estamos sirviendo? Ese es el liderazgo con propósito. Así que hoy le decimos, no vaya solo ni mal acompañado, vaya con Dios. Vaya con Dios.